Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy nos toca explorar una de las tradiciones más fascinantes y sobre todo resilientes de toda la historia humana. Hablamos de una festividad que en su momento fue celebrada por multitudes gigantescas, luego fue totalmente prohibida por los imperios y, contra todo pronóstico, rescatada de la clandestinidad. Para entender cómo pasó todo esto, vamos a hacer un recorrido por la increíble y vibrante historia del Inti Raymi, la legendaria Fiesta del Sol. A ver, para realmente captar la magnitud del Inti Raymi o Punchau Raymi, como se le conoce en el quechua contemporáneo, tenemos que cambiar un poco nuestra forma de ver el mundo y entender cómo pensaban los pueblos prehispánicos. Porque fíjense, esto no era solo una fiesta más para pasar el rato, era la celebración más importante del solsticio de invierno en los Andes. Y aquí viene la parte clave. En la cosmovisión de los incas y de las culturas que los precedieron, el tiempo no es una línea recta que simplemente avanza hacia el futuro. Para nada. El tiempo es un círculo. Durante el solsticio, cuando los días son más cortos, se creía que el sol míticamente moría solo para renacer y arrancar un nuevo ciclo. Así que lo que realmente se está celebrando aquí es eso, la renovación constante de la vida misma. Para no perdernos ningún detalle, vamos a dividir este viaje histórico de más de 500 años en 5 partes súper claras. 1. Los orígenes del dios Sol. 2. El esplendor del imperio inca. 3. La prohibición y la resistencia en las sombras. 4. El gran renacimiento de 1944. Y 5. Cómo se vive esta celebración andina hoy en día. Arrancamos entonces con la primera sección, los orígenes del dios Sol y la cosmovisión inca. Ahora, lo verdaderamente fascinante de esta línea de tiempo es ver la dramática curva histórica de este evento. Piensen en esto, todo arranca oficialmente en la década de 1430, cuando el inca Pachacútec instituye el Wawa Inti Raymi como una pieza fundamental de su enorme reorganización política. Pero luego, ¡boom!, apenas 100 años después, en 1535, tenemos el último festival donde un inca vivo está presente. Para 1572, la fiesta queda oficialmente prohibida por el virrey Toledo y desaparece en la oscuridad, hasta su espectacular resurrección en 1944. Es literalmente la cronología de cómo un imperio puede caer, pero su cultura se niega por completo a desaparecer. Y eso nos lleva a la sección 2, el esplendor del imperio inca, o mejor dicho, cómo se veía esta reunión masiva en su época de oro. Traten de imaginarse parados justo ahí. Esta es la actual Plaza Mayor del Cusco, que en los tiempos del imperio se llamaba Huacallpata. Las crónicas de la época nos cuentan que en este mismo lugar llegaban a reunirse 100.000 personas. 100.000, es una locura. Todos los curacas, que eran los líderes de los pueblos conquistados, viajaban desde cualquier rincón del imperio vestidos con sus mejores ropas. Y claro, esto no era solamente un tema religioso, era un movimiento político inmenso. Era el momento exacto en el que los pueblos que habían sido sometidos le demostraban públicamente y sin lugar a dudas su lealtad absoluta al emperador inca. Pero, ojo, ser parte de este mega evento no era nada fácil. Requería una preparación física y mental extrema. Durante los 3 días exactos antes de la ceremonia principal, toda la ciudad entraba en un ayuno súper riguroso. Los que participaban solo podían alimentarse con un poco de maíz blanco crudo, unas hierbas muy específicas conocidas como chúcam y agua. Nada más, y por si fuera poco, las reglas eran tajantes. Estaba totalmente prohibido encender un solo fuego en todo el Cusco, y los hombres no podían dormir con sus esposas. Todo este sacrificio sensorial tenía un solo propósito, llegar al día del solsticio en un estado de pureza absoluta. Y entonces, por fin, llegaba la madrugada del solsticio. Imaginen el frío de los Andes a esa hora. El soberano inca y todos sus familiares esperaban en la plaza completamente descalzos. En el momento exacto en que los primeros rayos del sol tocaban la plaza, la multitud entera hacía algo sumamente visceral. Se ponían en cuclillas, abrían los brazos de par en par y empezaban a lanzarle besos al aire. Era una manera increíblemente apasionada y física de darle la bienvenida al sol en su gran renacimiento. Aquí hay un detalle clave que vale la pena aclarar, porque a veces la historia oficial se mezcla un poco con el mito. Seguro habrán escuchado la versión del famoso cronista inca Garcilaso de la Vega, quien afirmó que el inca hacía el brindis ceremonial con chicha de jora usando unas copas de oro macizo llamadas aquillas.
Bueno, la investigación histórica nos cuenta otra historia. En la realidad usaban queros, que eran vasos ceremoniales hechos de madera. Y lo interesante aquí es que esta tradición de usar queros de madera fue asimilada directamente de la antigua cultura tiahuanaco. Es un recordatorio fascinante de cómo los incas fueron construyendo su inmenso imperio, adoptando e integrando las costumbres de civilizaciones mucho más antiguas. Después de ese brindis masivo, venía el clímax de la celebración, la creación del fuego nuevo. Recuerden que la ciudad entera llevaba 3 días sin encender una sola llama. Así que el sacerdote principal se paraba frente a todos y usaba su brazalete de oro, curvado como un espejo parabólico, para atrapar literalmente los rayos del sol y encender la primera llama del año. A partir de esa chispa mágica, nacida del mismísimo sol, arrancaban los sacrificios masivos de animales. Esa carne se repartía entre las 100.000 personas y ahí sí se desataban días de banquetes y una fiesta ininterrumpida. Pasemos a la sección 3 y veamos cómo la historia da un giro total. La prohibición de la fiesta y su paso forzado a la clandestinidad. Como se imaginarán, la llegada de los españoles cambió el destino de los Andes para siempre. El registro nos muestra que en 1535 se celebró el último Huaua Inti Raymi con un inca presente. Y unas décadas después, en 1572, el virrey Francisco Álvarez de Toledo lanzó una prohibición absoluta contra la festividad. Las fuentes nos dicen que la administración del virreinato veía todo este evento como una ceremonia pagana que iba totalmente en contra de la fe católica. Pero ¿saben qué pasó? En lugar de desaparecer, el Inti Raymi simplemente se escondió. Las comunidades locales demostraron una resiliencia increíble y mantuvieron la tradición viva en secreto por siglos, como un acto de protesta clandestina frente a esa campaña histórica que conocemos como la extirpación de idolatrías. Lo que nos trae directo a la sección 4, el Renacimiento de 1944 y cómo se logró reconstruir la historia. Tuvieron que pasar casi 400 años, 4 siglos, para que el Inti Raymi volviera a celebrarse a la luz del día. En 1944, un intelectual llamado Humberto Vidal Lunda tomó la iniciativa de resucitar este evento monumental. Para lograrlo, el artista cusqueño Faustino Espinosa Navarro escribió un guión completo en quechua, tomando como base las crónicas de Garcilaso de la Vega. Pero aquí viene una jugada estratégica muy inteligente. Cambiaron la fecha. Del 21 de junio, que es el día exacto del solsticio, lo movieron al 24 de junio. La razón es súper práctica. Ese día ya era feriado por la festividad católica de San Juan, y además se había decretado como el Día del Indio. Ajustar la fecha garantizaba que el gran público pudiera asistir libremente. Y esta imagen ilustra a la perfección en qué se ha convertido todo ese esfuerzo de 1944. Hoy en día, en la enorme explanada de Sacsayhuamán, miles de actores se reúnen para una representación que te deja sin palabras. Vemos a un inca ficticio llevado en litera por representantes de las 4 grandes regiones del antiguo imperio. Hay sacrificios simbólicos de alpacas y la música y la danza no paran. Es mucho más que una obra de teatro. Para los cusqueños es un puente directo entre su pasado glorioso y su presente. Y por supuesto, un imán gigantesco para espectadores que viajan de todo el mundo para presenciarlo. Y finalmente llegamos a la sección 5. Para descubrir cómo es que el Inti Raymi se vive hoy como una celebración andina contemporánea, mucho más allá de las fronteras del Cusco. Porque claro, esta celebración es tan grande que no podía quedarse en un solo país. En Bolivia, la festividad ha tomado dimensiones totalmente nuevas. Según los registros, durante el gobierno de Evo Morales, lo que originalmente se conocía como el Año Nuevo Aymara, recibió un impulso político para ampliarse e integrar también a las poblaciones quechuas y a los pueblos de las tierras bajas. Es por eso que hoy en día en Bolivia se le llama oficialmente el Año Nuevo Andino Amazónico. Es un ejemplo perfecto de cómo estas tradiciones milenarias tienen la flexibilidad de adaptarse y cobrar nuevos significados en los contextos políticos y sociales del siglo XXI. Y si nos vamos más al norte, hacia Ecuador, las cosas se ponen aún más intensas. En la zona del Callejón Interandino Septentrional, el Inti Raymi no se conforma con un solo día. Toma las calles durante todo el mes de junio y hasta parte de julio. En Otavalo, por ejemplo, las celebraciones van del 21 al 28 de junio, empezando siempre con el Intihuatana, el ritual del solsticio. Y en lugares como Cayambe tienen una práctica fascinante.
Realizan baños ceremoniales en fuentes de agua sagradas. Es una forma de purificarse y lograr una conexión súper profunda con la Pachamama, la Madre Tierra. Y toda esta energía contemporánea en Ecuador nos regala contrastes visuales increíbles. Por un lado, tenemos las ofrendas súper coloridas llenas de frutas en Chibuleo. Y por otro, la presencia mística e imponente del Diablo Uma, o Aya Uma. Lo fascinante de este personaje es la tradición que hay detrás. Los danzantes que se ponen este traje tienen que dejar sus máscaras y ropas pesadas en lugares sagrados la noche anterior. La creencia local dice que, durante la madrugada, esos trajes absorben toda la energía cruda de la naturaleza. Luego, esa energía se le transfiere al danzante cuando se viste, permitiéndole bailar con una resistencia sobrehumana durante los días que dura la fiesta. Es un sincretismo cultural simplemente espectacular. Definitivamente hemos hecho un viaje largo y asombroso en este análisis, desde las épocas doradas del Imperio Inca hasta las vibrantes calles del presente en Ecuador y Bolivia. Es increíble ver cómo a una festividad logró sobrevivir a intentos de erradicación total, resistiendo en la sombra, simplemente esperando su turno en la gran rueda de la historia. Y esto nos deja con una reflexión bastante profunda sobre la resiliencia humana. Si consideramos, como creían los incas, que el tiempo es verdaderamente un círculo interminable de muerte y renacimiento, ¿qué otras tradiciones maravillosas que hoy creemos perdidas en la oscuridad están, en este preciso instante, esperando pacientemente a que arranque su propio nuevo ciclo?